puedo escribir en pantalla. Déjame ver si puedo escribir en la pantalla. Sí, creo que sí puedes. Sí, arriba. Sí, esperame un segundo que conecte recién el. Ahí está. Eh, Fíjate que lo bueno que tiene este sistema de referencia Sí, es que el eje Y es paralelo a la aceleración, que está dada por la aceleración gravitatoria. claro. En cambio, si elegís este, Ah, vas a, ok, como ya entendí. en esta trayectoria lo que va a pasar es que este vector tiene componente tanto en esta dirección como en esta. Entonces vas a tener un problema acelerado en dos direcciones. Claro, sí. No pasa Sí, nada, porque... se puede hacer perfectamente, pero me parece que es un poco más complicado. No, no, la cosa es que te iba a preguntar que porque no me estaba dando, porque la fórmula que yo saqué para el alcance, después involucra la velocidad inicial, Sí. el módulo, y la gravedad, y me estaba dando un valor de X distinto. Ah. Claro, bueno, en este caso lo que tenés es eso, ¿no? Tenés una aceleración en las dos direcciones. O sea, no sé cómo llamás a los ejes, pero tenés aceleración en una dirección y también tenés aceleración en la otra. Claro, no había pensado en eso. Mientras que si Exacto. tomás los otros ejes que están elegidos acá, en la dirección de X tenés velocidad constante. Ujú, Entonces, sí, la trayectoria que hace en el eje XY es una trayectoria, la persona que salta es una trayectoria parabólica. Mientras que en claro, el otro, eh, no sé, habría que ver, o sea, habría que rotar el sistema para ver qué tipo de movimiento hace. claro, sí. Ah, perfecto, sí. Era por eso que no me estaba dando. Está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, fíjate, igual si ya lo arrancaste, tratá de que te dé, porque digamos, te tiene que, o sea, tenés que llegar al mismo resultado independientemente del sistema de referencia que elijas. No, ya, o sea, en mi sistema de referencia, la diferencia sería que la Y sería cero. Eh, claro, o sea, la ecuación de la rampa es y igual a cero. Ahora, lo que yo digo es que Exacto, exacto. Y vos querés que esa línea se intersecte con la ecuación, con la trayectoria de la persona que salta. exacto. O sea, porque sabes que al final lo que pide son como el par ordenado de posición. Claro, tenés que ver la Teoría interacción entre Y los dos igual a puntos. cero. Exacto. Claro, tenés que ver cuándo se intersecta la trayectoria que hace el que salta con la rampa. Sí, sí, Es por eso. cierto que la ecuación de la rampa en el sistema de referencia que vos elegiste es trivial, es y igual a cero. Pero la Sí, trayectoria ahí va a ser un poco distinta porque ahí vas a tener aceleración en Y y también vas a tener aceleración en X, en claro, tu X. cambia lo que uso como G, pues. Claro. Ok, bueno, gracias. Voy a hacer el cálculo y ver si da. Dale, suerte.
Sí, y ahora, si tenés una duda, pregunta tranqui. Sí, igual es medio boluda, bastante. No, El para ejercicio eso es. 6.c. Tipo, cuando dice que el tiempo de respuesta del chofer es de 0,3 segundos, esos 0,3 segundos se los tengo que restar, ¿no? O sea, Al sería, tiempo que tengo. Ahí me mareé. Lo hice de las dos sería, maneras. sería el tiempo que tarda en darse cuenta que está el perro y que Sí. empieza a desacelerar. O sea, Sumar. viene con la velocidad esa que va a 20 metros sobre segundo, pero te dice, ah, bueno, pero ahora tarda 0,3 segundos en darse cuenta de que hay un perro y empezar a desacelerar. Ah, entonces se lo tengo que sumar al tiempo inicial. Eso es lo que no me queda. Claro, o sea, podrías pensar que en ese tiempo como que recorre una cierta distancia a la velocidad que venía y recién ahí después empieza a desacelerar. Ok, Claro. listo. Entonces tacho el que resta y me quedo con el de suma. Ahí está, gracias. Bien. ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Ok, ok. Bueno, buenas, ¿cómo andan? ¿Almorzaron? ¿Tienen tiempo de almorzar? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? Hola, Diego. ¿Todo bien? Todo bien. No sé por qué hay mucho ruido afuera. Pasan camiones. Se había alguien vendiendo. Muebles. Che, ¿está Alex Llanos por ahí? Porque tiene el host y Ah, me lo debería pasar. Bueno, si en algún momento ven que tiene actividad, me aviso. Bueno, hoy terminamos entonces con la guía cinemática. Espera que comparto pantalla. Gonzalo, cuento yo los dos ejercicios y después vos contá el tuyo, ¿te parece? Así los hacemos en el orden en el que aparecen en la guía. dale, sí, sí, obvio. Bien. Bueno, entonces los ejercicios, lo que voy a contar hoy serviría para terminar ya la guía de cinemática, o sea que ya podrían hacer los ejercicios del 12 al 22. Y yo voy a resolver dos ejercicios ahora y Gonzalo va a resolver un tercero después, que más o menos abarcan todos los temas que hay en esta franja de ejercicios. Capaz que entre lo que cuento yo y lo que cuenta Gonzalo podemos hacer consultas si alguno tiene, si no podemos dejar las consultas para después, no sé, eso lo vemos ahí en el momento según cómo se sienten ustedes y si es que hay consultas o no. Bueno, lo que voy a empezar a contar ahora es movimiento relativo. Es qué pasa cuando yo quiero describir un mismo sistema físico desde dos sistemas de referencia distintos y cómo es que se relacionan estos dos sistemas de referencia. Entonces voy a hacer un ejemplo que es el de la guía, que es el ejercicio 12, que básicamente tiene un río y obviamente tiene las dos orillas y hay un nadador que va de una orilla a la otra. ¿Está bien? Entonces, lo que Diego, dice... no sé si querías saber grabar esto. Ah, sí, sí, claro que sí, gracias. Ah, pero no puedo grabar porque le tengo que pedir permiso al host. Eh, ¿Nadie lo conoce a Alex que lo pueda llamar por teléfono? No sé cómo hacer, porque no puedo... A ver, déjenme ver si puedo reclamar el host con la clave. Ahí le dijeron que le mandan un WhatsApp. A ver si lo Ah, ve. dale, puedo yo. En teoría yo debería poder auto
ponerme como host, pero no tengo acá las instrucciones. Bueno, no sé, yo arranco en todo caso y después recapitulo un poco cuando empecemos a grabar. Ahí está. Bueno, entonces, lo que dice el ejercicio es que hay un nadador que quiere cruzar un río y va, o sea, va de orilla a orilla, y él dice que el nadador puede nadar a una velocidad máxima de 0,7 metros por segundo en aguas quietas. Y dice que lo que quiere hacer es cruzar un río que de ancho tiene 50 metros y que tiene una corriente de agua que tiene una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. Entonces lo primero que pide, de vuelta, yo acá lo que voy a hacer es poner cantidades genéricas. O sea, la velocidad del nadador en aguas quietas la voy a llamar V0, la velocidad del agua, o sea, la velocidad de la corriente del agua la voy a llamar V sub A, y a la distancia que hay entre las dos orillas la voy a llamar D. Dice que para llegar al punto opuesto en la otra orilla, punto opuesto quiere decir literalmente opuesto, en qué dirección tiene que nadar y cuánto tarda en cruzar. Entonces, ¿en qué dirección tiene que nadar? Parece una pregunta trivial, porque ¿en qué dirección va a tener que nadar? Va a tener que nadar perpendicular a la orilla como para llegar al punto opuesto. El tema es que el problema involucra dos sistemas de referencia distintos, ¿no? En principio uno puede elegir el sistema de referencia que quiera, pero... A ver, acá me están hablando por chat. ¿Vos ves, Gonzalo, que escribieron en el chat? Sí, no, que dijo Yara que este ejercicio se lo toman en el CBC, en el final del CBC. Ah. Bueno. Yo lo voy a complicar un poco, de hecho, respecto de que está en la guía. Le voy a agregar un inciso extra para hacerlo un poco más divertido. Y se puede complicar todavía más, que después lo voy a contar. Bueno, entonces lo que le decía, que el sistema involucra, en principio uno puede elegir el sistema de referencia que quiera, pero acá hay dos sistemas de referencia que son medio los que uno debería elegir en este ejercicio, que son uno, que es el fijo a la tierra, o sea, yo me paro de donde sale el nadador, desde una orilla y está fijo a la tierra, entonces yo puedo alinear, ponerle un eje con la orilla y el otro eje perpendicular a la orilla, y puedo elegir otro sistema de referencia que se esté moviendo y que esté fijo en el agua, o sea, como para agarrar unos ejes cartesianos y ponerlo flotando en el agua y que se vaya moviendo con la correntada. En ese sistema de referencia, el agua está quieta, porque el sistema de referencia está moviendo con el agua. Entonces, cuando dice qué es lo que le pasa al nadador en aguas quietas, en realidad lo que se está refiriendo es a qué es lo que le pasa al nadador en ese sistema de referencia. El sistema de referencia en el cual el agua se ve quieta. ¿Está bien? Entonces, bueno, tengo estos dos sistemas de referencia, uno fijo a la... a ver si puedo escribir. Uno que esté fijo a la orilla, ¿está bien? Y otro sistema de referencia que también lo pongo, digamos, alineado con la orilla, pero este se está moviendo para allá junto con el agua. Supongamos que el agua se está moviendo en esta dirección. ¿Está bien? Y después en algún punto voy a tener al nadador. O sea, físicamente el nadador está en algún punto del agua, y la posición del nadador obviamente depende de dónde que yo lo estoy mirando. Y bueno, desde el sistema de referencia fijo a la orilla, que es este que escribí acá, voy a escribir la posición con un vector que sea, lo voy a llamar R sub nt, porque es la posición del nadador respecto a la Tierra. Este sistema de referencia está fijo a la Tierra. Y después el mismo punto físico, ahora la posición de ese punto respecto de este otro sistema de referencia que se está moviendo con el agua, ahora va a ser, lo voy a llamar R sub NA, porque es la posición del nadador respecto del agua.
¿ok? Entonces tengo básicamente tres vectores acá, que forman este triángulo, que son, uno es la posición del sistema, del origen del sistema fijo al agua con respecto a al sistema de la Tierra, entonces lo llamo R sub AT, que lo único que me dice es respecto del sistema de la Tierra, a dónde está el origen del sistema de referencia que se mueve solidario con el agua. Y después tengo estos otros dos vectores, que son la posición del nadador respecto de un sistema y respecto del otro. Si se acuerdan, cuando uno tenía un triángulo así de vectores, lo que pasaba era básicamente que la suma de dos de ellos era el tercero, ¿no? Entonces, en este caso, si se acuerdan, para sumar este con este, básicamente lo que hacía era ponía justamente en el origen de uno en el extremo del otro, y la suma de los dos vectores te daba el vector que unía el origen del primero con el extremo del segundo. ¿Está? O sea que la relación entre estos tres vectores sería que el RAT más el RNA es igual al RNT. ¿Ok? Bien. Entonces, acá estoy relacionando las posiciones relativas entre los dos sistemas de referencia, obviamente, porque lo que quiero hacer es convertir información de uno en la información del otro, y la posición en la que está el nadador respecto de cada uno de los dos sistemas. Esta es la ecuación que me vincula a las tres cosas. Bien. Bueno, esta es la suma de los vectores que les contaba recién. Entonces acá les reitero, A me refiero a agua, N a nadador y T a tierra. O sea que esta es la posición del agua, del sistema de referencia, del origen del sistema de referencia que está fijo en el agua con respecto al de la tierra, la posición del nadador en el sistema con respecto al agua y la posición del nadador con respecto a la tierra, el sistema de referencia en la tierra. Esta ahora de vuelta es una identidad vectorial, o sea que los ejes acá son todos cartesianos, así que lo que puedo hacer acá es, esto es básicamente una identidad que vale componente a componente, y yo, por ejemplo, lo que podría hacer es derivar esta ecuación con respecto al tiempo, y entonces tendría una relación entre las velocidades. ¿Está bien? Entonces acá tengo, si lo hago, básicamente lo que llego es que es exactamente lo mismo, pero ahora R pasa a ser la velocidad. O sea, voy a derivar esto respecto del tiempo. Entonces me queda que la derivada temporal de este es la velocidad del nadador con respecto a la Tierra, es igual a la velocidad del nadador con respecto al agua, más la velocidad del agua con respecto a la Tierra. ¿Está bien? Esto que está acá es la suma usual de velocidades que intuimos en la vida cotidiana, ¿no? Es el típico ejemplo de que hay alguien que está esperando el colectivo, hay un colectivo que pasa a una cierta velocidad, y adentro del colectivo hay alguien que se está moviendo a una cierta velocidad respecto al colectivo. Entonces la persona que está parada afuera, para calcular la velocidad que tiene la persona que se está moviendo dentro del colectivo respecto de sí, lo que tiene que hacer es sumar o restar, dependiendo de las direcciones, la velocidad del colectivo respecto de sí y la velocidad de esa persona respecto del colectivo. Esa es la típica suma de velocidades que hay en la física newtoniana, en la historia de la física newtoniana. Después, esta suma de velocidades en la vida real funciona bien para velocidades bajas, pero hay cosas que no respetan esta. Esto es un comentario completamente aparte, que seguramente Gustavo se los habrá contado. La luz, por ejemplo, no respeta esta ley de adición de velocidades. La velocidad de la luz es constante y no depende para nada del sistema de referencia que uno elija. Ya está, Alex, ya me pasó el host, ¿no? No, sigue siendo el host. Bueno, es una pena porque no puedo grabar. No, esto simplemente como dato de color les cuento, que la luz es un fenómeno extraño en física, que es tal que, supóngase que pasa un rayo de luz, si yo lo empiezo a perseguir en la dirección en la que está yendo el rayo de luz, yo lo veo siempre que se me va a 300.000 kilómetros por segundo. Puedo medir. Y si me voy para el otro lado, pasa exactamente lo mismo. Sí, ahora te cuento. O sea que en esta ley de adición de velocidades funciona a velocidades bajas, pero cuando uno pasa a ver física a velocidades cercanas a la de la luz,
ya este tipo de cuestiones no funciona más. Me están preguntando en el chat cómo tomé los sistemas de referencia, que no quedó claro. Sí, te lo voy a dibujar acá, así queda más claro. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es el límite de la física newtoniana? O sea, ¿hasta dónde llega yendo desde lo que sabemos hasta lo que se ha descubierto, no sé, los últimos avances? Con límite, a ver, porque el límite es una palabra medio vaga. O sea, lo que vos podés hacer, a ver, es un modelo, ¿no? La física newtoniana, es un modelo. Entonces vos podés hacer experimentos y tratar de contrastar las predicciones de tu modelo con los resultados de tu experimento. Entonces, bueno, va a funcionar bien o mal según cuál es la precisión que vos quieras, con qué precisión vos querés reproducir una determinada medición. Entonces ahí me parece que ya depende de qué nivel de precisión querés. Yo creo que más o menos era un porcentaje del tipo que hasta el 1% de velocidad, de la velocidad de la luz, si empezás a velocidades más bajas que eso, ya la física newtoniana funciona bastante bien. Pero te lo estoy diciendo en memoria, porque la verdad que no me acuerdo exactamente dónde empieza a fallar. O sea, a partir de qué velocidad empieza a fallar. Pero de vuelta, la falla es gradual, entonces depende en realidad de de cuánta fidelidad querés que el modelo te reproduzca el resultado de un experimento. La física newtoniana falla en varios sentidos. Uno de ellos es ese, otro de ellos es en la descripción de la gravedad, que acá, por la forma en la que vamos a ver en la materia, la vamos a ver a la Newton, o sea que pensar en que la gravedad está mediada por una fuerza, cuando en realidad sabemos por la teoría de Einstein que en realidad la gravedad es un fenómeno geométrico que tiene que ver con la curvatura del espacio y del tiempo. También la física newtoniana empieza a fallar a escala de distancia muy chiquitas, porque a medida que vas haciendo un zoom en la naturaleza y te vas mirando cosas cada vez más chicas, tenés que empezar a reemplazar este modelo por modelos cuánticos, por la mecánica cuántica. Así que lo que estamos viendo funciona muy bien a las escalas de distancia y de velocidades con las que nosotros nos movemos en general en nuestra vida cotidiana. Por eso nos resulta súper intuitivo. Esta ley de adición de velocidades es la que haríamos si quisiéramos justamente eso, calcular la velocidad de una persona que está arriba de un colectivo moviéndose. Pero si querés empezar a jugar con cosas más técnicas, como justamente cosas que van mucho más rápida, o cosas que son mucho más chiquitas y demás, ya esta física, o sea, estos modelos no te sirven. O sea, las ecuaciones de Einstein, de Newton no funcionan más, no funcionan más. Por lo pronto, por ejemplo, hay fenómenos físicos en la naturaleza que hoy sabemos que existen, que fueron medidos, que se los podemos ver, como agujeros negros, ondas gravitacionales, cuantos de energía, partículas y demás, y nada de estas cosas están predichas o descritas por la mecánica newtoniana. La mecánica newtoniana sirve para objetos macroscópicos que se mueven lento, como, no sé, nosotros. Nosotros y las La cosas que nos física rodean. humana, básicamente. O sea, la física newtoniana es la física del humano, y ya cuando Claro, evolucionan, no podemos medirla en sí. ese aspecto. Pero para que ustedes, que la mayoría de ustedes son químicos, si van a estudiar química, me imagino que lo que van a tener que... Yo en realidad voy a Ustedes estudiar hacen la datos. física cuántica. Tipo, en datos te piden que hagas física como electiva, entonces. Ah, claro. Bueno, me habían preguntado cómo elegía los sistemas de referencia. Los elijo de la siguiente manera. A ver si puedo... Bueno, voy a escribir acá. Entonces tengo una orilla, que es la orilla a la que llego, y la orilla de partida. ¿Está bien? Entonces voy a elegir... Esto es en 3 dimensiones, ¿no? O sea, tengo una dimensión que es la que sale, perdón, y el río se mueve para allá. Esto que está en el medio es el río. Entonces tengo una dimensión que sale de la pantalla, esa dimensión la voy a ignorar porque nada se mueve en esa dirección. ¿Está bien? Entonces, uno de los sistemas lo voy a fijar a la Tierra. Tipo, va a estar acá, va a tener origen en la orilla, va a tener un eje alineado con la orilla y un eje perpendicular a la orilla. Esto lo pueden llamar, si quieren, X e Y. ¿Ok?
Y el otro es un sistema que también es un sistema que se va a estar moviendo con el agua, pero le voy a poner el origen justo en el borde del agua y la orilla. Y estos ejes los puedo llamar también de vuelta, como quiero. Disculpa, una pregunta rápida. ¿Cómo sabes que el agua se mueve en esa dirección? No, el agua se mueve, lo único que te dicen es cuál es el módulo de la velocidad, pero tengo que elegir una dirección. Cualquiera de las dos direcciones que elija en realidad es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es Ah, que ok. tengo que invertir el problema. Bueno, Este, o sea, claramente lo que no puede hacer el agua es moverse en esta dirección. O sea, es un río. O sea, también tiene que ver con cómo se interpreta el resultado, el enunciado. Pero digamos, es un río, así que el agua está fluyendo de manera paralela a las orillas, digamos. claro, claro. O sea, yo decía, o sea, sería hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso. Esa era Ah, mi pregunta. no, está bien, está perfecto. Eso es lo mismo, porque simplemente lo puedo, o sea, puedo obtener los resultados de un caso simplemente haciendo una rotación del sistema. Entonces, o sea, es cierto que tengo una simetría, simplemente la tengo que romper y resolver uno de los dos casos. Y una vez que resuelvo ese, el otro es lo mismo, pero al revés. Bueno, para completar la respuesta de los sistemas de referencia, tengo este otro sistema de referencia que este se está moviendo con el agua. ¿Está bien? Podría elegir cualquier otro sistema de referencia, podría elegir uno que tenga origen acá, perdón, vamos a hacerlo más complicado. Podría elegir uno que tenga origen acá y que esté alineado así y que se esté moviendo para allá. Eh, lo único que pasa es que si yo elijo esto, cuando yo quiera ver desde ese sistema de referencia qué está pasando con el nadador, va a estar haciendo una cosa rara y físicamente me va a costar interpretar qué es lo que está pasando. En cambio, si yo, pensando en la posición del nadador respecto del sistema fijo a la Tierra, yo ya sé qué es lo que está haciendo el nadador respecto del sistema fijo en la Tierra, que es la forma usual en la que uno querría describir el movimiento de un nadador. Claro, o sea, mi pregunta era, vos habéis hecho como un triangulito, pero si yo pongo mi referencia como el agua que se mueve, para hacer la I que apunta para arriba, o sea, tendría que sumarla a la velocidad del agua, porque se está moviendo. En triángulo se está moviendo, porque estoy juntando todo junto, está todo junto, ese es mi cero sería, ¿no? A No ver, sé si me para, explico. no, espera que voy a borrar y vamos a hacer el triangulito. Suponete que el nadador está acá. O sea, yo lo entiendo que si, a ver, te lo dibujo. Con la Tierra como mi centro de referencia, Sí, tengo el agua que se mueve para allá, para allá no. sí. Y si yo me muevo derecho, estoy siendo empujado por el agua. O sea que me muevo así. Si poner que voy derecho. Porque No, bueno, por eso. Pero ahí no está, por eso, ahí no está yendo derecho no, en obvio, el, obvio. Pero estoy siendo derecho, ¿cómo sería? Normal a la Tierra, al eje X. Pero tengo una componente del agua que me está empujando. O sea, hay dos suponete que vos agarrás un sistema de referencia. Vos siempre tenés que referir a un sistema de referencia. Entonces, si vos estás fijo a la Tierra, sistema de Ajá. referencia fijo a la Tierra, y se está moviendo en Y, lo que está Sí, haciendo es que se está haciendo para arriba, sí, 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 sí. ya, desde el sistema de referencia. Del sistema de referencia del agua está haciendo otra cosa. Está yéndose para arriba y para la derecha. Claro, a Como el eso lo sistema quería de que... referencia del agua está yendo a la izquierda, Pero por eso, está si, yendo en si diagonal. pongo del agua, ponerle que acá está mi centro. Si yo pongo el centro acá, este sería mi eje Y, como en diagonal torcido. Eso es lo que no veo. Porque vos podés elegirlo así si querés también. O sea, vos lo que haces es, te elegís un sistema de referencia. Yo estoy eligiendo uno que tenga un eje paralelo a la orilla y otro perpendicular a la orilla. Ujú. Pero aquí hay dos cosas distintas, ¿no? Una es dónde se orientan los ejes del sistema de referencia y otro es dónde está el nadador respecto de ese sistema de referencia. Ok. Igual, ¿de dónde sería esta flecha que hiciste arriba? A ver, espera. ¿Querés que vaya arriba o querés dibujarla acá? Acá arriba Eh, yo dibujé tres flechas.
Claro, hiciste como un Una que triángulo. era, déjame que la... Claro. Bueno, una que conectaba el origen de un sistema de referencia Sí. con el origen del otro. Ujú. Bien. Otra que me decía, desde este sistema de referencia a la Tierra, ¿dónde está es el vector posición del nadador? Que Sí. es el vector posición siempre sale del origen del sistema de referencia hasta la posición del objeto que me interesa. En este caso es el nadador. Y después, el otro que tenía era la posición del nadador respecto del sistema de referencia que se mueve con el agua. Entonces, la posición del nadador respecto al sistema es este. Eso no lo veo. Ah, porque yo estoy fijo en este sistema, acá está el nadador. Si yo estoy fijo en este sistema, Ah, me estoy moviste todo el... Ah, ok, ok. yo me estoy moviendo con el agua. Acá está el nadador. En un determinado momento yo digo, bueno, ¿dónde está el nadador? Bueno, está en... O sea que no la parte de posición ahí, está simplemente a está través del ahí. vector posición. ¿Qué? Estás viendo la posición fija, ¿no? No es que esté partiendo de un lugar y se mueva, no sé, de... No. Claro, 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 estoy claro, ahí viendo la está. No, no posición lo entendía por eso. instantánea. Ujú. Claro. No, esto es simplemente el vector que tiene los tres numeritos que me dicen dónde está el nadador en un determinado instante del tiempo. Joya, joya. ¿Está bien? Sí, De sí. hecho, cuando esto evoluciona en el tiempo, suponete que el nadador está fijo respecto a la Tierra. Si esto evoluciona en el tiempo, el sistema de referencia se me corre hasta acá, y entonces la posición del nadador va a ser distinta, porque va a estar descrita por este vector. Claro. Bueno, Yo tengo otra pregunta respecto al sistema de dale. referencia. La flechita esa que está en el eje X, ¿qué es? Esta que está acá. No, la otra, la roja. Esa, Ah, esta de sí, acá. Esto lo que me conecta es el origen de un sistema de referencia con el con el origen del otro. otro. Ah, listo, está, gracias. Sí. Por origen me refiero al punto 000 de ese sistema de referencia. Es como la localización del observador en ese sistema de referencia. Es el punto respecto al cual yo mido, o sea, evalúo las posiciones. Ahí está, gracias. Bueno, hagámoslo este ejercicio, ¿va? Y si surgen más dudas, las respondemos más en concreto sobre la marcha. Pero bueno, entonces tengo acá una relación entre velocidades. Y a ver, esta relación entre velocidades con estas letras que le pongo acá de subíndice, lo hace sonar más razonable. Que es que la velocidad del nadador respecto a la Tierra es la velocidad del nadador respecto del agua más la velocidad del agua respecto a la Tierra. ¿Está bien? Es una ley de composición de velocidades. Entonces, yo quiero ver cuál es la velocidad del nadador, tanto en el sistema fijo a la Tierra, que es este, me estaría dando el v sub nt, del nadador respecto a la Tierra, y la velocidad del nadador respecto del agua, ¿no? El sistema que se está moviendo con el agua. Y las dos están relacionadas a menos de esta cantidad, que es la velocidad del agua respecto a la Tierra, que esto es un dato del problema. Yo lo elegí vectorialmente en la dirección de menos x versor. También lo podría haber elegido en el otro sentido, y entonces el problema lo tengo que pensar en el otro sentido. Pero bueno, o sea, tengo que plantear cuál es la situación física que está sucediendo, y la que yo elijo es que el agua me va para la izquierda, ¿está bien? Según como yo fijé el eje X. Así que pongo que la velocidad del agua respecto a la Tierra es menos VA por X versor. Y de vuelta les digo, el VA es un dato que me da el problema, yo acá lo voy a dejar genérico, es una velocidad genérica. Ahora, lo que me dicen es que en aguas quietas el nadador puede nadar hasta tanta velocidad, y no puede pasar esa velocidad. Entonces, y esa velocidad yo la llamé V sub 0. Entonces, esa velocidad es la máxima velocidad que puede tener el nadador en aguas quietas, es decir, en el sistema de referencia que está fijo al agua. El sistema de referencia en el cual yo miro al agua y el agua no se está moviendo. Ese sistema de referencia podría ser, podría ser el sistema de referencia de un bote que se está yendo con el agua. Si vos estás arriba del bote en un río y te lleva la correntada, cuando vos mirás el agua, lo que debería, si el agua no tiene turbulencia, y eso lo que debería ver es que el agua está quieta. En todo caso, lo que se mueve desde tu perspectiva es la Tierra, que se está yendo para el otro lado, digamos. Así que bueno, en ese sistema de referencia, en el sistema de referencia en el que el agua está quieta, la máxima velocidad que puede tener el nadador es este V0. Si este fuese el caso de un lago, ponele, la velocidad esa sería la misma respecto del agua que de la Tierra.
porque la velocidad del agua respecto de la Tierra, en el caso de un lago, es 0, ¿no? Porque el lago lo que tenés es agua estancada. Entonces, la sutileza está acá en que el agua se mueve respecto a la Tierra. Entonces tengo dos sistemas de referencia y que se están moviendo uno respecto del otro. Pero bueno, lo importante es eso, que quiero que se entienda bien qué quiere decir que el nadador se mueve a una cierta velocidad en aguas quietas. Quiere decir que se mueve a esa velocidad máxima en un sistema de referencia muy particular, que es que el sistema de referencia en el que el agua no se mueve. Entonces, bueno, este B0 es la máxima, es el máximo valor que puede tomar este vector, que es la velocidad del nadador respecto del agua. Bien. Ahora, lo que quiere saber es, a ver qué quiere saber. Que quiere llegar al punto opuesto de la otra orilla y en qué dirección tiene que nadar. Bueno, el punto opuesto a la otra orilla, respecto al punto del que partió, es fácil de determinar en el sistema de referencia que está fijo a la Tierra, ¿no? O sea, en el sistema en el que el nadador se mueve respecto a la Tierra, lo único que tiene que hacer es que la velocidad del nadador tiene que ir en la dirección del eje Y. El eje Y, se los repito, lo fijé, si este es el sistema de referencia fijo a la Tierra, este es el Y. Y este es lo que llamaba X. Entonces lo que quiere hacer el nadador es ir derechito hasta el punto opuesto a la orilla. Entonces, en el sistema de referencia fijo a la Tierra, esta tiene que ser la velocidad del nadador. ¿Ok? No sé bien cuánto vale B sub I, pero sé que la dirección de la velocidad tiene que estar en el inversor, porque lo que uno tiene que hacer es ir para arriba. ¿Ok? Ahora, este dato, que es el que me pide en el inciso, ahora lo tengo que relacionar con el... Fíjense, tengo acá dos datos. Uno es cuál es la dirección de la velocidad del nadador respecto a la Tierra, o sea que tengo la dirección de este vector. Y lo que tengo es el valor máximo del módulo de este vector, que es B0. ¿Está bien? Entonces, bueno, respecto del agua, lo que tengo es que la velocidad del nadador respecto del agua es la velocidad del nadador respecto a la Tierra menos la velocidad del agua respecto a la Tierra. Acá lo único que estoy haciendo es, estoy despejando este vector, B sub NA. Entonces, esto que está acá, simplemente lo reemplazo por lo que propuse, y esto que está acá es el dato del problema, es la velocidad del agua respecto a la Tierra. ¿Está bien? Lo que quiero ver es cuál es la velocidad que va a tener en la dirección Y, teniendo en cuenta que en el sistema fijo al agua tiene una máxima velocidad que es V0, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es ver cómo relaciono la velocidad en el sistema fijo a la Tierra con la velocidad en el sistema fijo al agua, y cómo traslado la cota máxima que tiene la velocidad en un sistema a una cota en la velocidad en el otro sistema. Por eso que los relaciono acá. Entonces, la velocidad del nadador respecto del agua, cuando yo quiero que se mueva simplemente para arriba en el sistema respecto a la Tierra, tiene esta forma, y yo sé que esto puede tener un módulo máximo, ¿está bien? Que es este B0. Entonces yo lo que necesito es que el módulo de este vector sea B0, para que vaya lo más rápido posible. Cuando calculan el módulo de este vector, si se acuerdan de la primera clase, lo único que tienen que hacer es sacar la raíz del cuadrado de sus componentes, o sea que me queda BI al cuadrado más B al cuadrado con la raíz, tiene que ser igual a B0. Y de acá pueden despejar a qué velocidad en I, cuál es la velocidad máxima en I que puede tomar el nadador cuando está nadando a su mayor velocidad. Y si se fijan, no es B0, es un poco menos, porque parte de la velocidad que tiene que tener el nadador tiene que estar invertida en compensar el hecho de que el agua se lo está queriendo llevar para un lado. Él tiene que nadar también en el sentido contrario del agua para poder mantenerse en la línea que conecta un punto con el extremo opuesto. Entonces lo que sucede es que la velocidad de Ni del nadador es de 0,49 metros por segundo. Esto, si le meten los datos, van a ver que les da 0,49 metros sobre segundo. Es menor que los 0,7 metros sobre segundo que puede nadar en aguas quietas. ¿Está bien? Y eso es básicamente por eso, porque parte en el sistema del agua, lo que tiene que hacer es irse en una dirección
que sea tal que en el sistema de la Tierra lo que haga es que se mantenga fijo en la dirección X, o sea, que no se mueva con el agua. Bien, entonces ya está. Con esto yo logro saber cuál es la máxima velocidad en la dirección Y que puede llegar a tener, y entonces ya puedo saber en qué tiempo llega. Porque, nada, justamente cuando tiene que ir de una orilla a la orilla opuesta, tiene que recorrer una distancia D, que no me acuerdo, eran algo así como 50 metros, y bueno, para saber el tiempo en que recorre esa distancia, simplemente tengo que dividir por la velocidad, que la acabo de calcular, y bueno, da esta cantidad. Y si le meten numeritos, esto le da 102 segundos. Entonces, este es el tiempo que tarda el nadador. Este es el tiempo mínimo que tarda el nadador en ir de una orilla al extremo opuesto. ¿Ok? ¿Hay alguien que se mareó con toda esta explicación? Me pregunta, lo que hiciste aquí esencialmente es como con los vectores de velocidad, es como un teorema de Pitágoras, ¿no? Sí, bueno, no tienen por qué ser... no tienen por qué estos vectores formar un triángulo rectángulo, ¿no? Pero sí. Sí, básicamente sí, es algo así como... Bueno, en realidad es una suma de vectores. Ok. O sea, porque, a ver, ahí también te pide la posición, la dirección, perdón. Sí, ahora vamos Eso es un ángulo, ¿no? Eso es lo que vamos a la hacer. dirección es un ángulo, sí. Ahora vamos a calcular el ángulo. Ok. Sí. Lo que quiero que se entienda acá es qué es lo que está pasando. O sea, el tipo lo que tiene que hacer, la persona lo que tiene que hacer es ir de un punto de la orilla al extremo opuesto. ¿Ok? Entonces, ese recorrido se ve muy fácil en el sistema fijo a la Tierra, porque lo único que tiene que hacer es un movimiento para arriba. En el sistema que se está moviendo con el agua, ese movimiento no se ve como un movimiento para arriba, se ve como un movimiento para arriba y para la derecha, porque el agua se está moviendo hacia la izquierda, ¿está bien? Entonces, en ese sistema de referencia que yo puedo calcular cuál es la máxima velocidad a la que se mueve el nadador. Entonces lo que está pasando es que en el sistema de referencia fijo a la Tierra, nada más lento para arriba, porque parte de la velocidad la está usando en cancelar la velocidad del agua. Por eso es que la velocidad con la que va de orilla a orilla, de manera vertical, es menor que la velocidad máxima en la que puede nadar en aguas quietas. Esta no es una velocidad que se esté desarrollando en aguas quietas. Esta es una velocidad en el sistema fijo a la Tierra, respecto al cual el agua se mueve, no está quieta. Bueno, es confuso, pero piénsenlo. Hay un par de ejercicios, ahora vamos a seguir igual viendo estas cosas, pero hay por lo menos 4 ejercicios en la guía donde se estudian este tipo de cosas de movimientos relativos. Este mismo tipo de situaciones se da con aviones respecto del aire o del viento que se mueve, o cualquier cosa, digamos, cualquier cosa que se mueva respecto de cualquier otra cosa. De ahí siempre lo que hay que ver bien es cuáles son las posiciones de los objetos respecto de las otras, y ahí pueden calcular cómo se relacionan las velocidades derivando las posiciones. Por lo general, todos los ejercicios son de ese tipo. Bien, con respecto a las direcciones, ahora lo que quiero ver es... eso. Quiero ver cuáles son las direcciones de los vectores velocidad. O sea, en qué dirección se mueve, lo que tengo que ver es cuál es el ángulo que forma el vector velocidad con algún eje, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a definir el ángulo, la dirección como el ángulo que forman con la orilla. Y tengo dos velocidades distintas que puedo calcular. O sea, en cada sistema de referencia la dirección del nadador es distinta, porque la velocidad del nadador es distinta. Entonces, en el sistema de referencia de la Tierra, vimos que la velocidad del nadador respecto a la Tierra estaba apuntando puramente en inversor, o sea, está yendo para arriba. O sea que en ese caso, este ángulo, el ángulo de la dirección en la que se mueve, es simplemente 90 grados respecto de la orilla. Mientras que en el caso del agua, la velocidad del nadador respecto del agua tenía esta forma un poco más complicada, porque también tenía que compensar el movimiento del agua para poder ir hacia arriba. Entonces, en este sistema de referencia del agua, la velocidad no tiene dirección en un ángulo de 90 grados, sino que además también tiene dirección en el eje X.
Entonces, bueno, calculan el ángulo como vimos en la guía de repaso matemático, como el arco tangente del cociente de las componentes. ¿Es esto? Sí, está bien. Y sobre X. Y bueno, y si le ponen numeritos, te da... Chequen estas cosas por la duda, pero le da 44, esto está bien. Sí, 44,4 grados. Fíjense que en el sistema del agua, justamente la velocidad del nadador es esta que está acá, básicamente porque la velocidad del agua está yendo hacia allá. ¿Está bien? Entonces, por eso es que tiene componente en esta dirección, para compensar el movimiento del agua, y que desde la Tierra se vea que va hacia arriba. Bien. Ahora lo que dice es, bueno, ya no quiero más que el nadador vaya en línea recta hacia arriba, en el sistema de la Tierra, sino que lo que quiere es que cruce a la otra orilla y que caiga en cualquier otro punto a la otra orilla en el menor tiempo posible. Entonces lo que pregunta es, ¿en qué dirección tiene que nadar y a qué punto llega? ¿A qué punto va a llegar? Bien. Entonces lo que tiene que hacer el nadador es maximizar su velocidad en Y, ¿no? Si él, cuanto más rápido va en Y, en la dirección de Y, más rápido llega a la otra orilla, porque esa es la dirección, la dirección en la que está la otra orilla. ¿Está bien? Entonces, para ver cuál es la velocidad máxima, nos paramos en el sistema de referencia del agua, en el que la podemos calcular, y lo que necesitamos es que en ese sistema de referencia toda esa velocidad esté en la dirección Y. ¿Está bien? O sea, que la velocidad del nadador respecto del agua sea la velocidad máxima que podemos ver en aguas quietas en la dirección que lo lleva a la otra orilla. La dirección en este caso sería, en este sistema de referencia, 90 grados, en el sistema de referencia del agua. Y lo que tarda en este sistema de referencia es D sobre B0. Básicamente son 71,4 segundos. Ahora, lo que va a pasar es que ahora está usando toda su velocidad en ir hacia la otra orilla y no está usando nada de la velocidad en compensar el movimiento del agua. Entonces, va a ir hasta la otra orilla, pero no va a llegar al extremo opuesto, va a llegar a donde lo llevó la correntada. ¿Está bien? Entonces, respecto de la Tierra, la dirección que va a estar teniendo el nadador ya no va a ser más de 90 grados, sino que va a tener, va a formar un ángulo que va a ser mayor a 90 grados. Entonces va a empezar a ir hacia la izquierda porque se lo va a llevar el agua. Y eso se puede calcular, cuál es el ángulo, o sea, cuál es la dirección del nadador respecto de la Tierra, en este caso. Sí. Eso lo calculo porque ya sé cuánto es la velocidad del nadador respecto del agua, porque lo calculé recién, y sé también cuál es la velocidad del agua respecto a la Tierra. Entonces, de componer estas dos cosas me da cuál es la velocidad del nadador respecto a la Tierra, y eso es simplemente, bueno, la suma de estos dos vectores. Es la del nadador respecto del agua, que es B0i, más la velocidad del agua respecto a la Tierra, que era menos VA en X versor. Entonces, de vuelta, acá tienen un vector, es un dato del problema, porque B0 lo conocen, VA lo conocen, pueden calcular el ángulo. Acá de vuelta tienen que tener cuidado con esta cuestión que les contaba la primera clase de los cuadrantes, porque bueno, tienen signos contrarios, entonces hay que sumarle 180 grados, y lo que les da es 125,5 grados, o sea que es una cosa así. En el sistema fijo de la Tierra, el nadador lo que está haciendo es esto. Esto que está acá son los 125 grados. ¿Está bien? Y llega antes, ¿por qué? Porque no está usando parte de su velocidad para ganarle al agua, porque no necesita ir en línea recta hacia arriba. Lo que él quiere es llegar lo antes posible a la otra orilla. Así que usa toda su velocidad en la dirección Y, y después el resto de lo que pasa es que el agua se lo lleva puesto y lo termina dejando por acá. Pero llega mucho antes acá que lo que llegaba acá. ¿Está bien? Porque para llegar acá
no solo tenía que ir para allá, sino que además tenía que pelearse contra el agua. Bien. Bueno, ahí creo que termina el ejercicio. Y yo acá lo compliqué un poco y hago la siguiente pregunta. Si la velocidad máxima, supónganse que ahora además de nadar, esta persona puede correr. ¿Está bien? O sea, que puede llegar a la orilla y empezar a correr hacia el extremo opuesto. ¿Sí? O sea, podría hacer esto, ir nadando hasta un determinado punto y después ir corriendo hasta el extremo opuesto. Entonces tiene varias opciones. Puede directamente nadar hasta el extremo opuesto y quedarse ahí, o nadar y quedarse un poco lejos del extremo opuesto y correr hacia el extremo opuesto, o nadar y ir muy lejos y después correr hasta el extremo opuesto. Y lo que pasa es que tiene una velocidad constante que puede correr, o sea, una velocidad máxima que puede correr en la Tierra, que la llamo v sub c. No sé lo que es. Entonces, bueno, la pregunta que me hago es, ¿cuál es el menor tiempo en el que puede alcanzar el punto opuesto? ¿Está bien? Y qué recorrido hace, suponiendo que lo que hace son trayectorias lineales, ¿no? Que se mueve siempre en línea recta. Entonces acá, el análisis depende de cuánto es la velocidad a la que puede correr en la orilla. Porque supónganse que puede correr rapidísimo en la orilla, que corriendo es rapidísimo y nadando es más lento. Entonces, entonces, si corre rapidísimo, no importa a qué punto llega, porque va a llegar acá al toque una vez que llegó a la orilla. ¿Está bien? Entonces, lo que conviene hacer, lo que va a pasar, que si la velocidad de correr es enorme, le conviene salir del agua cuanto antes. Y eso, si se acuerdan, era un determinado ángulo que habíamos calculado antes. Era este ángulo de acá, 125,5. Mientras que si corre muy lento, le conviene nadar lo más que pueda hasta quedar cerca del punto opuesto y después hacer el menos trayecto en tierra porque corre más lento. ¿Está bien? Entonces, bueno, para un dado ángulo en el que se mueve respecto de la Tierra, yo puedo calcular cuánto tarda en llegar a este punto. ¿Está bien? Porque yo puedo calcular cuánto tarda en llegar al punto opuesto, teniendo en cuenta que se está moviendo que en aguas quietas se mueve a una cierta velocidad, y después puedo calcular cuánto tarda en llegar del punto al que llegó a este otro punto de acá, porque sé cuánto es la velocidad en la que puede correr sobre la orilla. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá lo que quiero ver es cómo calculo el tiempo, el tiempo de llegada al extremo, a la orilla opuesta, como función de este ángulo. ¿Está bien? Y eso en todo caso después me puedo ir jugando. Para distintos ángulos voy a tener distintos tiempos y la pregunta es si hay algún ángulo que minimiza el tiempo de llegada. ¿Qué le conviene hacer a esta persona para poder llegar al extremo opuesto en el menor tiempo posible? Y fíjense que acá voy a asumir siempre que las trayectorias son lineales para simplificar el problema. En mecánica clásica, en una materia que tenemos en física, este mismo problema te lo hacen un poco más complicado, te permiten que acá pueda haber una curva, por ejemplo, que pueda hacer curvas y ese tipo de cosas. Entonces te preguntan cuál es la trayectoria que minimiza la llegada al extremo opuesto. Eso es muy complicado, así que lo que vamos a hacer acá son trayectorias puramente lineales. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende qué es lo que queremos hacer? O sea, sabemos cómo nada y sabemos cómo corre. ¿Está bien? Entonces, queremos ver qué le conviene hacer. Si le conviene nadar lo más rápido posible, porque nadar en una determinada dirección que lo deje suficientemente cerca del punto, porque después corriendo es lentísimo, o si le conviene nadar en otra dirección que lo deje lejos, pero que lo haga rápido, porque después igual corre rápido y va a llegar. Tengo una pregunta en el chat. No sé por qué no me muestra el chat. Acá está. Polares e integrar. Para saber cómo tiene que nadar o no. No sé, es lo que se me ocurrió, perdón. Ah, Interrumpí.
Decir de usar coordenadas Sí. polares. Sí. Estoy pensando, Me parece que, te digo por qué me parece que usar coordenadas polares podría ser complicado. Si vos querés, o sea, suponete que vos, bueno, estás en el sistema fijo de la Tierra. Cuando hagas el movimiento, cuando estudies el movimiento en la dirección en la que lleva a la otra orilla, cuando está nadando, polares puede ser una buena idea, porque ahí lo que tenés es un ángulo fijo. Entonces lo único que te importa en ese caso sería la dirección radial a ese ángulo fijo. El problema lo vas a tener cuando llegues acá y quieras describir esta dirección en este movimiento en polares, porque esto es una recta, y las rectas, a menos que sean en la dirección radial, las rectas en polares son una locura, porque fíjate que el radio va variando de una manera determinada con respecto al ángulo. O sea, se puede hacer, claramente, o sea, claramente se puede hacer, pero en este caso me parece que no conviene hacer eso. Sí, ok. No, yo había pensado eso, por eso. No, perdón. Está bien, está bien. Bueno, entonces, bien. Bueno, lo voy a hacer rápido, porque esto no es parte del enunciado, pero ayuda para resolver otros problemas de la guía. Entonces, bueno, la velocidad, acá voy a caracterizar las velocidades en tierra y en el agua. Entonces, la velocidad del nadador respecto a la tierra, ¿está bien? Lo que hace es apuntar en esta dirección. Entonces, yo no sé cuál es el módulo de esa velocidad, no sé con qué velocidad se va a estar moviendo. Lo que sí sé es que la dirección depende del ángulo θ. Entonces tengo, acuérdense que estoy llamando x a esta dirección, perdón, lo voy a dibujar acá. X a esta dirección, e y a esta dirección. ¿Está bien? Entonces, la velocidad tiene módulo bt, lo llamo así, b sub t, ahora después lo quiero calcular eso, y la dirección, o sea, las propiedades vectoriales de la velocidad van a estar en la componente menos seno de θ en x versor, o sea, claramente es negativo porque está apuntando hacia allá, y si se fijan, esta componente es ¿cómo se llama? Esta componente de la velocidad es la hipotenusa, que es bt, por el seno del ángulo, por el seno de θ, ¿no? Porque es el cateto opuesto. Y esta componente de la velocidad, la componente de la velocidad en y, es la hipotenusa, que es bt, que es el módulo de la velocidad, por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Es esta componente. Así que acá lo único que estoy haciendo es caracterizando cuál es la velocidad del nadador respecto a la Tierra. La estoy escribiendo en términos de un módulo genérico que todavía no sé cuál es. Bien. Después tengo la velocidad del nadador respecto del agua, que es por composición con la velocidad del nadador respecto a la Tierra, más la velocidad del agua respecto, y también tengo que tener en cuenta la velocidad del agua respecto a la Tierra, simplemente tengo que hacer esta resta de vectores. Entonces, es lo mismo que tengo arriba, pero además tengo esta componente en X, que es la componente en la que se mueve el agua. ¿Está bien? Es esta que está acá, que va a parar ahí. ¿Por qué tengo que usar este vector para relacionar estos dos? ¿Está bien? Esta es la velocidad del nadador con respecto al agua. ¿Por qué calculo esto? Porque yo sé que esto que está acá puede tener a lo sumo un módulo que sea de 0. Ese es el módulo máximo que puede tener la velocidad del nadador respecto del agua. Entonces, la cota que voy a poner para el módulo del vector este se va a trasladar en una cota para la velocidad t. ¿Está bien? Esta velocidad p sub t, que es la velocidad que va a tener el nadador, el módulo de la velocidad que va a tener el nadador respecto al sistema fijo en la Tierra. Entonces acá tengo este vector escrito en términos de este b sub t. Yo sé que el módulo quiero que sea máximo, porque quiero que nade lo más rápido que pueda. Va a ser igual a b0. Y entonces acá lo
lo que estoy pidiendo es que el B0 sea igual al módulo de este bicho de acá. Entonces, bueno, ¿cuál es el módulo de este vector? Es simplemente la raíz del cuadrado de la suma del cuadrado de sus componentes. Así que agarro esto que está acá, lo elevo al cuadrado, y me da bt cuadrado por el seno cuadrado de tita, menos 2 bt por ba por el seno de tita, más ba cuadrado, y después le sumo además el cuadrado de esta otra cosa, que es bt por coseno de tita. Pues bt cuadrado por coseno cuadrado de tita. Ahora, junto este término con este término, ¿sí? Y puedo sacar bt cuadrado de factor común y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, y eso me da 1. ¿Está bien? O sea que estos dos términos que subrayé acá me terminan dando esto que está acá. Después este que está acá es este que está acá, y este que está acá es este que está acá. ¿Está bien? Ahora, así como está, esto que está acá se lo agregué yo, ahora lo discutimos. Pero así como está, yo lo que quiero hacer es escribir b de t como función de b0. ¿Está bien? Porque quiero ver cuál es el valor máximo que puede tener bt como función de b0 y del ángulo. Y el problema es que acá lo tengo al cuadrado y acá lo tengo lineal, entonces me va a costar despejar bt de esta ecuación. Entonces lo que hago acá es completar cuadrados. Le agrego algo como para formarme un cuadrado. Esto lo tienen que haber visto varias veces, supongo, en el CBC. Entonces, fíjense, le agrego, acá no hago nada más que sumarle y restarle lo mismo. Le sumo esto, porque esto, junto con esto, y junto con esto, me forman esto que está acá. Este cuadrado de ahí. También fíjense que me queda bt al cuadrado, que es esto que está acá, menos 2 ba bt seno de tita, que es esto que está acá, más ba cuadrado seno cuadrado de tita, que es esto que está acá. ¿Está bien? Después, este sigue siendo este, y este que está acá es esto que pongo acá. ¿Ok? Entonces ahora esto es más fácil de despejar, porque ahora sí tengo bt simple, y entonces lo puedo simplemente, puedo pasar todo lo que tengo del otro lado y despejar cuánto vale bt como función de b0. Bien, lo único que estoy haciendo acá, en este último paso, es sacar ba de factor común entre este término y este término, me queda 1 menos seno cuadrado de tita, y eso es coseno cuadrado de tita. Así que bueno, me queda que el máximo valor de la velocidad que puede tener el nadador en aguas quietas es esto que está acá, y eso me va a decir cuál es el máximo valor que puede tener el nadador respecto a la Tierra para un determinado ángulo, tita. Entonces tengo que invertir esta ecuación. Tengo que despejar b de t como función de este b0. Disculpa, te hago una pregunta. Sí, Un toque más arriba, cuando pones la velocidad del nadador, ahí, sí. ahí, ¿no sería BT por el seno de tita menos la velocidad del agua para compensar? En... Acá, en esta línea de acá, Claro, ahí, sí, sí, exacto. a Ahí ver, justo recién tenías el mouse arriba. puede ser que me haya confundido, déjame ver. Tengo que la velocidad del nadador respecto a la Tierra, no, está bien, creo, porque la velocidad del nadador, a ver, la velocidad del nadador respecto a la Tierra es la velocidad del nadador respecto del agua más la velocidad del agua respecto a la Tierra, ¿no? Ajá. Correcto, déjame chequear a ver si esto es consistente con todo lo que venía diciendo arriba. Sí, sí, sí. Sospecho que sí, pero déjame ver. Sí, o sea, esta ecuación es lo mismo que tengo escrito acá, ¿no? Sí. Y entonces acá lo que estoy haciendo, a ver, déjame ver. Bueno, entonces acá lo único que hago es despejo la velocidad del nadador respecto del agua, ¿no? Entonces paso restando, y por eso es que acá me queda restando. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Claro. Y después como tengo el menos acá, y a su vez tiene su propio menos, que es este que está acá, me queda menos por menos más, y por eso acá me queda un más. Ah, y el otro está menos. Ah, ok, ok. Este menos de Creí que acá no. es este de acá. Claro.
Ok, joya, entonces no dije nada. Dale, buenísimo. Bien, bueno, entonces acá lo único que tienen que hacer es despejar BT como función de B0, y fíjense que les queda BT va a ser una función de B0, de BA y de tita, y B0 y BA son datos del problema, entonces para cada ángulo distinto que quieran dar, va a tener una velocidad, el módulo de velocidad distinto. Bien. Ahora, con este ángulo, tita, el tiempo que tarda en cruzar a la otra orilla, ¿no? Perdón, voy a poner por el gráfico, dijimos que BT es el módulo de esta velocidad, ¿sí? O sea, BT es el módulo de esta velocidad, y para llegar a la otra orilla, el tiempo que tarda es básicamente la longitud de esta, llamémosla L, dividida esta velocidad, ¿no? Ese es el tiempo que tarda en llegar hasta la otra orilla. Eso básicamente porque distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces velocidad es tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces, si quiero calcular el tiempo que tarda en llegar acá, tengo que agarrar la longitud de este pedazo y dividirlo por la velocidad que tiene. Ahora, ¿cuál es la longitud de ese pedazo? Fíjense, la longitud de ese pedazo es... perdón, déjenme escribirlo así. Yo sé que la longitud por el coseno de tita es igual a d, ¿no? La hipotenusa por el coseno del ángulo es ABP. Esto es lo que estoy haciendo acá. Ups. De eso